Ahí Ahí está. está. Y Muy ahora que bien. estamos grabando, antes de que Marce continúe, por favor, recuerden poner en el chat, por favor, su nombre y apellido. Con nombre y apellido es suficiente, no hace falta DNI ni la escuela. Nombre y apellido para que sí nos quede registrado en el chat la asistencia para poder controlar después. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, como le decía, vamos a compartir un poquito como breve introducción, ¿sí? Que estoy tomando nota de esto que venimos trabajando, ¿no? El tema de la cultura gamer, cómo se plasma en distintas realidades, ¿sí? Que fue un aspecto que estuvimos trabajando también en lo que fue el desarrollo de este módulo, ¿sí? Acá tenemos una primera foto, si llegan a verlo bien en detalle, ¿sí? Que justamente el lunes estaba haciendo unas observaciones de prácticas docentes de los profesores de física, y en ese aula me encontré, acá en la ciudad de Neuquén, este, con esta frase, ¿no? Que estaba justo como una especie de sello aplicada por encima del pizarrón, ¿sí? Dice, cuando jugamos no dejamos a nadie afuera, ¿sí? Fíjense qué fuerte y qué interesante la frase, ¿no? De cómo el juego tiene esa cualidad de invitar a quienes sean, bajo la circunstancia que se encuentren, y permite esto, ¿no? Ya hay como una filosofía, ¿no? Que subyace en lo que es esta cultura del juego. Entonces, justamente, es aquello que invita a la participación, ¿sí? Este, bueno, yo fui a ver esa clase y no me esperaba encontrarme con esto, que la verdad que fue muy gratificante y un lindo mensaje para traerlo, ¿no? Y arrancar con esto, para invitarlos a pensar y reflexionar en consecuencia. Otros aspectos también que estoy encontrando, ¿no? Por unos momentos de tiempo libre, encontraba en Instagram esta publicación, ¿sí? Donde las universidades están justamente promoviendo y están comenzando a becar a estudiantes gamers, ¿sí? Para que desarrollen un conjunto de estrategias que comienzan a hacer demanda en el mercado laboral, ¿sí? ¿Quién lo hubiera imaginado hace unos años, no? Totalmente, totalmente, así, wow, mirá, qué impacto, ¿no? Y cómo va cambiando la cultura, ¿no? Va mutando como consecuencia, ¿no? De cómo se va instalando y cómo es producto, ¿no? De las transformaciones que produce la tecnología, ¿sí? De los usos que uno realiza con la tecnología. La verdad que contrasta, ¿no? Distintas realidades y que nos invita a hacer distintas lecturas. Otro recorte, ¿no? Que hice, bueno, la siempre presente y vigente discusión Sí. acerca de la evaluación, sirve repetir, no sirve repetir, cómo se evalúa, calidad educativa, ¿sí? Entonces, bueno, un tema que sigue siendo vigente y bueno, veremos cómo esto impacta una vez que arranque el nuevo documento curricular implementarse en el plan, y bueno, que tiene mucho, ¿no? De aspectos similares con lo de Río Negro. Bueno, ustedes no se habrán enterado de la polémica que generó un mes atrás cuando el Ministerio quisieron sacar el tema de la Sí, calificación, ¿sí? sí, tremendo. Entonces, bueno, yo creo que más De allá, hecho, mirá la polémica que generó que se volvió todo para atrás, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Este, También esto nos invita a pensar que no se puede, digamos, reducir toda una simple cuestión de un acto numérico, ¿no? Que es justamente una primera actividad que ustedes tuvieron que pensar, ¿no? En la secuencia didáctica, ¿no? ¿Qué significaba ese 8 para uno, ¿no? ¿Qué significa un 7? ¿Sí? Entonces, bueno, pero es como quizás ahí ese criterio, ese indicador que determina, ¿no? Y me da esa seguridad de, bueno, a ver, cuánto aprendí y en qué condiciones me encuentro, ¿sí? Y esto es de hoy, ¿sí? Escuela y gamificación, se puede aprender jugando, ¿sí? Un artículo que salió en Infobae, de un especialista que está dirigiendo una maestría en educación y gamificación, ¿sí? Que también todo está apuntando a cómo promover un conjunto de habilidades de destreza, de estrategia, de distintos tipos de pensamientos, de habilidades, ¿no? Para que las personas puedan justamente desarrollar y lograr la autonomía y desplegar sus saberes y sus habilidades en distintos contextos, ¿no? Entonces, bueno, el artículo está disponible en el periódico de Infobae, desde hoy justamente, y bueno, son todas, digamos, recortes que nos
permite leer la realidad y dar cuenta, ¿no?, del impacto que tiene esto y que va a seguir teniendo, ¿no? No es de ahora, sino que el uso de los juegos no es tampoco la novedad, pero toma otro impulso dada por la tecnología, ¿sí? También observando las clases de los practicantes del grado de física, yo le decía a los chicos, a los futuros profes, tienen que ser muy sutiles o muy sensibles cuando están con su grupo, porque más allá de que están resolviendo las consignas de sus actividades, también están resolviendo juegos, si están con el celular jugando. En la medida que eso no interfiera también con la consigna de la actividad, ¿sí?, es interesante atender a eso y observar qué ocurre, lo que nos permite comprender que los estudiantes pueden dar mucho más de lo que por ahí uno está generando, ¿no? Entonces, darse a veces tiempo para observar el desempeño de sus propios estudiantes y ver qué otras prácticas hacen en conjunto, y esto de lo que se llama hoy, ¿no?, multitasking, multitarea, pero que, ojo con eso, que la atención siempre va a estar focalizada en una actividad, ¿sí?, que implica mayor desafío, ¿sí? Entonces esto conlleva no ser susceptibles a entender y comprender esas realidades. Bien, entonces acá tenemos un panorama general que nos da cuenta de la vigencia, ¿no?, de la temática que estamos aquí planteando con este último encuentro, y bueno, lo que conllevó todo el desarrollo de este módulo de formación. Bien, como les decía, con Gaby habíamos visto las secuencias que estuvimos observando, las distintas secuencias que van entregando, la verdad que todas lindas producciones, pero en todas encontramos como patrón en común, ¿sí?, que les generó como mayor desafío, también se fueron manifestando en las consultas y demás, acerca de la actividad que tenían que hacer sobre identificar las semejanzas y diferencias entre la obra de teatro y el concepto de metacognición, ¿sí?, y también con el concepto de autorregulación. Y son dos conceptos que están muy vinculados, ¿sí?, pero que uno es el componente de otro, que lo vamos a ver, vamos a terminar de explicitar ahora, así no les quedan dudas al respecto. Entonces, la idea era hacer esa analogía, ¿sí?, encontrar las diferencias y semejanzas entre lo que es el análogo base, en este caso se presentó como ejemplo la obra de teatro, ¿sí?, y el análogo meta era comprender el proceso de metacognición, en el caso no de uno como estudiante, ¿sí? Por eso que ustedes tienen que hacer la secuencia para ubicarse nuevamente en ese rol de estudiante, no de docente, ¿sí?, para después justamente hacer la transferencia con la práctica realizada a sus estudiantes. Entonces, en primer lugar, la primera diferencia, acá tengo mezclado, ¿sí?, entre diferencias y semejanzas, ¿sí?, la vamos a ir manifestando en el que avancemos. Entonces, por un lado tenemos la obra de teatro y por otro lado la metacognición. Como primer punto, ¿no?, bueno, en una obra de teatro tenemos que está dirigida por un director, a veces dos, ¿sí?, según cómo esté elaborada esa obra, ¿sí?, y el aprendiz, en el caso de la metacognición, es aquella persona, ¿no es cierto?, de los distintos niveles que estuvieron participando, que es como director de su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? En el caso de la obra de teatro se da esto en un escenario público, abierto, ¿sí?, y en el caso del aprendiz estamos hablando de un escenario educativo, es más cerrado, más privado, ¿sí?, como mirás hacia adentro. En ambos implica lo que es hacer explícito esos procesos de conocimiento, de cómo uno va aprendiendo, ¿sí? Implica esa reflexión consciente, o que también se llama metaconocimiento, ¿sí? Yo tomo control de cómo aprendo, ¿sí? Yo tengo que dar cuenta de descubrir cuál es mi firma cognitiva de aprendizaje, ¿sí? Y eso es o sea, esto lleva un ejercicio de gran desafío porque es uno autoconocerse, ¿sí? Ponerme a pensar cómo aprendo. Por eso es importante darse ese tiempo en uno mismo para dimensionar lo que implica esta tarea, para después, justamente después, poder aplicarlo con sus estudiantes, que les va a demandar, primero va a estar así como algo medio que lo descoloca, ¿sí?, profe, que me está pidiendo, ¿sí?, y después de ello empezar a tomar conciencia para que vaya esto decantando, ¿no?, vayan reflexionando y tomando conciencia de lo que implica el proceso de metacognición, que está presente en un montón de actividades, en el día a día. En ambos conlleva, ¿no es cierto?, la planificación. Una vez que tomo conciencia de ello, planifico y ejecuto de manera coordinada, ¿sí? En el caso de teatro implica, ¿no?, identificar
qué función cumple cada integrante de esa obra para trabajar de manera coordinada, ¿sí? En el caso del aprendiz, de uno como persona, implica tomar conciencia de todos los procesos que yo necesito hacer para coordinarlos y alcanzar así la meta, ¿sí? O sea, en un caso estamos hablando de la coordinación y ejecución de distintos integrantes, que se vería reflejado en la mente, ¿no es cierto?, la planificación y coordinación de un montón de procesos cognitivos para poder avanzar en ese aprendizaje. En ambos implica tomar decisiones, ¿sí? Una vez que tengo planificado y identificado esos procesos, ¿sí? Eso conlleva después supervisar, gestionar, ¿sí? La ejecución de esas tareas, de esos procesos, de esa planificación, pero con la diferencia que en la obra de teatro yo necesito que los actores y actrices logren vincularse, logren conectar al público con la obra, ¿sí? Que en el caso de la metacognición, yo necesito que el aprendiz logre conectar esa relación entre el aprendiz y el objeto de estudio, es decir, la disciplina del conocimiento o área de estudio, ¿sí? Y ahí está justamente el gran desafío, ¿sí? Cómo yo me conecto con ese proceso de aprendizaje, cómo yo me conecto con ese concepto, con esa idea, con esa propuesta de enseñanza que me trae el docente, ¿sí? Y ahí va a estar justamente, se pone en juego la motivación, el interés, las ideas previas, ¿sí? Las herramientas que uno trae y las herramientas que va a desarrollar, ¿sí? Ahí es donde también comienza a explicitarse y a generar bastante ruido, ¿no?, a nivel cognitivo todo este proceso, o sea, esa conexión, esa interfaz que tenemos que lograr entre el estudiante y el objeto de conocimiento. Y como último punto que podemos acá explicitar es que en la obra de teatro es todo un proceso interpersonal o extrospectivo, es decir, porque necesitamos vincularnos con el otro, ¿sí?, entre personas para lograr esa sincronicidad, esa armonía que se va a ver reflejada en esa obra y que se va a explicitar cuando el público logre conectar, ¿sí? Si el público no conecta es porque algo está fallando en esa coordinación, ¿no? Es una obra de teatro implica mucho entrenamiento, ¿no?, para lograr esa sintonía. Y lo mismo pasa a nivel cognitivo, ¿sí? Es más interpersonal, es introspectivo, es buscar dentro de uno esa coordinación, ¿sí?, identificar ese conjunto de habilidades, activarlas y comenzar a entrenarlas también, ¿sí?, para lograr este proceso de coordinación y luego la conexión, ¿sí? Que no es poca cosa, esto lleva un buen tiempo, ¿sí? Pero tampoco es cuestión de que en una clase se aprende, ¿no? Lleva un tiempo de maduración, ¿sí? Entonces también tenemos que ser, de ahí la importancia, y que justamente está bueno que apareció como desafío, ¿no?, y como una de las dificultades más relevantes que encontraron en el desarrollo de la secuencia didáctica, con identificar este proceso de metacognición, porque justamente, ¿sí?, porque uno lo tiene incorporado, pero el momento de explicitarlo conlleva una tarea, ¿no?, más importante de dar cuenta, ¿no?, de todo lo que uno hace y comenzar a identificarlas, ¿sí? Claro, claro, perdón, Marci, lo que decíamos recién con Marcelo, lo importante de esto, de lo que dice Marcelo, de repente de resignificar estas cosas que por ahí a uno como que le parecen obvias, ¿no? Y como que uno las lee en la bibliografía y le resultan como, ah, sí, claro, o sea, como que uno lo tiene ya como incorporado, pero después a la hora de explicitarlo en la tarea docente o a la hora de decir, bueno, ¿cómo lo incorporo? Cuesta. Y lo bueno de que se presenten esos desafíos, ¿no? Para justamente uno poder darse cuenta y continuar transitando el camino, ¿no? De no desistir y no abandonar, decir, bueno, me costó, me resultó dificultoso, bueno, lo sigo trabajando para que se haga menos complejo o para que lo pueda incorporar de una manera más adecuada, ¿no? O sea, lo bueno de descubrir estas cosas que es ni más ni menos que la evaluación procesual que todos tenemos que ir haciendo, ¿no? Tal cual, Gaby, claro que decís, porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Cómo uno va identificando esos procesos y se apropia de ellos para dar avance, y es lo que pasa en estrategias de juego, ¿no? Cómo voy identificando los desafíos que justamente, fíjense que es más taxativo o más, no sé, puedo decir punitivo que un juego que me dice, no vas a pasar este nivel hasta que no aprendas lo que tenés que aprender, Claro, ¿sí? claro. Si no identificaste todos los trucos, la lógica, la narrativa que tiene un juego, no vas a pasar al siguiente nivel, Ujú. ¿sí? No es lo que estamos queriendo trasladar, ¿no?, a la práctica de enseñanza, de ser tan
estructurado, ¿no? en la lógica de trabajo, pero justamente, o sea, quien tiene que aprender, ¿no? A dar cuenta y superar ese desafío es el estudiante. El docente es quien tiene que proveerle y ayudarlo a pensar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le está faltando como información o como estrategia para avanzar y superar esa meta, ¿no? de aprendizaje en el caso educativo? ¿Sí? Claro, y lo que pone ahí Ludmila ponía, gracias por explicarlo, es que sí, es que lo que charlábamos, ustedes piensen que de esta misma manera les pasa a sus estudiantes, ¿no? Que de repente cosas que para uno son tan sencillas y como que las tiene tan trabajadas, y de repente cuando el estudiante se encuentra con lo que uno le está planteando, y bueno, hay que acomodarlo, hay que resignificarlo. Y esto mismo, estos ejercicios, o sea, está buenísimo que se hagan y que se sigan haciendo para justamente, para uno seguir aprendiendo. Sí, Ludmila quiere hablar, Marce. Sí, sí. Sí, bueno, agradecerles por la explicación, porque a mí me costó un montón hacer esa parte, me trabé, y eso que tuvimos, bueno, estuve un poco mal en no consultar en su momento, ¿no? Porque tuvimos bastante tiempo para hacerlo, pero justo en esa parte me trabé y no sabía cómo, me trabé para realizar el resto de las actividades, porque no podía avanzar, y leía y busqué en otros lugares, y pregunté a gente que por ahí sabía, pero no me lo pudieron explicar, así que gracias. No, por favor, Lumina, gracias por comentar eso, porque justamente Tal cual. pudiste, en este comentario evidencias el momento, ¿no? que aparece ese desafío que recién estábamos comentando, ¿no? No puedo superar este nivel, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Abandono o avanzo? Claro, ¿no? Y ahí tenemos que claro, lidiar con la claro. frustración, con todas esas cositas que aparecen, Tal cual. y lo superaste, ¿no? Este, La vida misma, digamos. sí, 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 está genial. Entonces, bueno, y eso es lo que hacen los adolescentes, los niños, bueno, adultos también. Con la Claro. participación del cuestionario tenemos un rango de edad que va de 8 a casi 50. Algunos más, ¿no es cierto? Según el rango etario, bueno, más inclinado, por supuesto, en la cuestión cultural a los juegos de estrategia, ¿no? De recreativos, analógicos, los clásicos, y otros no, ya corresponden más a lo que es los juegos digitales, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Que vos dices, bueno, ¿qué hago? ¿Abandono o avanzo? ¿Sí? Claro, claro. Y también lo bueno de Perfecto. esto que, fíjense que no pasaba todo por dar la teoría de antemano, sino vivenciarlo, intentarlo, y ahora volvemos a conceptualizar para afianzar justamente eso que vivieron. ¿Sí? Entonces ahí Exactamente. usted termina de decantar, bueno, era esto y no era lo otro. ¿Sí? ¿Qué es y qué no es metacognición? ¿Qué es y qué no es autorregulación? ¿Sí? Y ahí se queda ese aprendizaje impreso, ¿no? en uno. Claro, ahí en el chat Marce Florencia pone que le sucedió lo mismo que a Ludmila, dice, la verdad que uno se traba y busca la forma de evacuar las dudas, y lo que pone Florencia, dice, hoy pienso, ¿qué será de los niños o las niñas que no tienen una ayuda, ¿no? Bueno, exactamente, eso da para plantearse, y vuelvo a lo mismo, está re interesante esto de ponerse uno en el rol, o cambiar un poco el rol y encontrarse uno con la dificultad, ¿no? Es decir, bueno, esto mismo les puede estar pasando a mis estudiantes, y bueno, ¿cómo los ayudo? O de repente lo que decía Ludmila, de repente no hayan cómo pedir la ayuda, porque no se dan cuenta de dónde está la traba o dónde está el coso. Entonces, bueno, está fantástico, y lo que dice Marcelo, de repente ahora después de capaz de este Zoom, bueno, ya sé que por ahí uno capaz que termina y no vuelve a mirar, pero sería re interesante que ustedes después de esto vuelvan a mirar y a ver cómo lo resignifican, que seguramente lo van a resignificar, ¿no? Sí, sí. Y ese otro aspecto, ¿no? ¿Cómo hacemos a veces para pedir ayuda? Que a veces está algo tan sencillo, ¿no? Pero decimos, "Bueno, ¿por qué no pedí ayuda cuando contaba con herramientas para poder avanzar en esta etapa, digamos? ¿Sí? Bueno, Y esto, Jordan ahí pone que le pidió ayuda hasta con una psicóloga, dice, con una conocida psicóloga para tratar de entender, y puso, y aún así me cuesta. ¿eh? Bueno, justamente, o sea, cuando cambiamos el modelo de enseñanza y aparecen cosas novedosas, ¿no? El primer puntapié es dar cuenta que esto implica un cambio de lógica de trabajo, un cambio de pensamiento, y que es reestructurar todo. Entonces hay que darse ese tiempo y luego volver a rehacerlo, ¿no? Para terminar de cantar, y el entrenamiento, ¿no? Esto de seguir reflexionando nos va a llevar a terminar de comprender, ¿sí? Y inclusive, Ustedes no saben, Marcelo, cómo se estuvo riendo en su casa todo este tiempo, pensando ustedes cómo estarían rompiéndose la cabeza, ¿no? Y Marcelo se divertía.
No, no, mentira. No, pero en un momento me generó como intriga, ¿no? Porque había como un silencio así en el chat Sí, sí, virtual. sí. O sea, uy, ¿cómo estarán con las actividades? Y empezaron a aparecer comentarios y consultas y demás. Que, bueno. Y el lunes cuando empezaba a avisar, ¿no? Bueno, quedan tantos días, qué sé yo, me sorprendió la participación y entrega de las producciones, así que la verdad que fantástico. Así que bien. Bien, siguiendo con la idea conceptual, con respecto a la autorregulación, ¿sí? Implica en sí controlar nuestros propios pensamientos, emociones y acciones, implica tener ya una vez que yo identifiqué todos esos procesos, ¿no? Que me implica hacer una tarea, ¿sí? Y darme cuenta de dónde estoy fallando, lo que tengo que mejorar, ¿sí? Justamente tener una mirada global para gestionar cada proceso y de manera armoniosa, ¿no? Avanzar en ella, o ir identificando y regulando la intensidad de cada acción. Acá los análogos que mejor funcionan, ¿sí? Es justamente el caso del joystick o del control de mando o una consola, ¿no? Como una sala de música, donde uno tiene el panorama, ¿no? De todos los procesos, de toda la tarea que implica realizarla y poner en ejecución la misma, ¿sí? Es decir, una vez que yo hice consciente todos los procesos, ahí tomo control de eso y comienzo a tomar decisiones para ejecutar, coordinar, monitorear y actuar. En una de las secuencias yo había leído que habían puesto, por ejemplo, como análogo, habían tomado lo que es el sistema digestivo. El sistema digestivo no vendría a ser un análogo más adecuado para la autorregulación, porque nosotros no tenemos control del sistema digestivo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación y nutrición. ¿Sí? En alimentación uno tiene control porque elige qué comer, ¿sí? Y qué no comer y en qué momento, o cuánto. ¿Sí? En cambio, en la nutrición son procesos automáticos de nuestro organismo que ejecutan la tarea. ¿Sí? Entonces, la autorregulación se parece más, o sea, implica tomar conciencia, explicitarlo y controlar todo eso. Por eso es que se parece más a lo que es justamente a controlar un joystick del modo que sea, o una sala de control, ¿sí? Donde tengo toda la vista, ¿sí? Identifiqué todos esos procesos, todos mis desafíos, dificultades, y comienzo a actuar, ¿no es cierto?, para avanzar en eso. ¿Sí? Tengo que lograr un monitoreo constante de todo lo que me va ocurriendo para avanzar en esa producción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Muchas. Bien. Ahora, ¿cómo se conjuga, ¿no?, la autorregulación con la metacognición? Ahí pueden ver que dice, la autorregulación sí conlleva el proceso de metacognición, es decir, es un componente de la autorregulación, pero la metacognición no implica la autorregulación. Es decir, yo puedo tomar conciencia, ¿sí?, de todos los subprocesos, ¿sí?, dificultades, desafíos, estrategias, tipo pensamiento, etcétera, etcétera, y dejarlo ahí. ¿Sí? Ahora, ahí estoy haciendo metacognición. ¿Sí? Ahora, cuando yo comienzo a coordinar toda esa tarea, esas distintas funciones, para ver qué tengo que ir haciendo, qué tengo que ir cambiando, qué tengo que ir transformando entre dificultades, oportunidades, desafíos y posibilidades, ahí estoy autorregulando. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, son dos procesos, uno más como, vamos a decir, a nivel macro, que conlleva y en ella subyace el proceso de metacognición. ¿Sí? Pero hacer la metacognición no implica la autorregulación. ¿Sí? De ahí justamente el término, ¿no? O sea, yo autorregulo cuando soy consciente de lo que me pasa o de lo que necesito hacer. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, algún comentario que quieren hacer, avanzamos. Bien, vamos acá a la tarea que conllevaba el tema de el cuestionario que aplicaron a sus estudiantes. ¿Sí? Obtuvimos una gran cantidad de respuestas, lo cual es muy interesante. ¿Sí? Que era, ¿no? Recuerden que era un cuestionario donde ustedes primero ensayaron la respuesta, que lo hicimos en el encuentro anterior, ¿sí?, en el segundo encuentro del módulo, y ese mismo cuestionario, pero de manera anónima, ustedes lo aplicaban a sus estudiantes. ¿Sí?
hubieron por ahí algún inconveniente porque vi que aplicaron el mismo enlace dirigido a docentes para estudiantes. Entonces se me quedó la respuesta, bueno, tuve que hacer todo un proceso, ¿no?, de filtrado para rescatar respuestas que eran por ahí sencillo identificarla porque aparecían en el tema de la edad, y bueno, el tipo de juego, ¿no?, que respondía a cierto tipo de rango etario. Entonces, era ese cuestionario que usted había ensayado, aplicarlo a sus estudiantes, y que ahí le dimos distintas formas de acceder, ¿no? Entonces, acá lo que les presento es las respuestas generales, si lo pueden ver en detalle. Por un lado tenemos las respuestas que dieron con respecto a el contexto de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y el otro con respecto a qué aprenden, ¿sí?, y qué les gustaría aprender en el contexto de los videojuegos. Fíjense que en contexto educativo, ¿sí?, aparece como primeras palabras, ¿no?, o con mayor frecuencia. Recuerden que las 9 palabras se generan con frecuencia de palabras. Cuanto más se repite una, más grande la misma. Entonces tenemos, por ejemplo, el término experimentos, ¿sí?, el término construir, jugar, ¿sí?, estrategias, trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, esto, como una lectura rápida, nos invita a pensar que los estudiantes quieren hacer más, ¿sí?, hacer, no hacer más en términos conceptuales teóricos, sino hacer producciones, ¿no? Claro. Y en el caso del contexto de videojuego, fíjense que más subyace ahí, ¿no?, es superar, ¿no? Los invita a superar la lógica de trabajo, ¿sí? Esos desafíos que les presentan los videojuegos es lo que más destacan, ¿no?, o valoran de los juegos. Después tienen la estrategia, los desafíos, la diversión, mucho trabajo en cooperación en equipo, mucho el compañerismo, ¿sí? Jugar y pensar, ¿sí?, comunicar, socializar. Entonces, fíjense, hay un montón de cosas que nos hace ruido, ¿sí?, y nos permite pensar, bueno, ¿qué estamos dejando de lado a veces, ¿no?, en el campo educativo? ¿Sí? Que lo recupera o lo encuentra, ¿no es cierto?, en el contexto de los videojuegos. ¿Sí? Todo esto sistematizado, ¿sí?, procesado, analizado en términos estadísticos, ¿sí?, nos llevó a este resultado. ¿Sí? Que tenemos un montón de cositas. Yo, en primer lugar, lo que quiero acá poner en juego y hacer explícito, ¿sí?, porque yo en un principio no lo quise decir para no por ahí generar miedo o por ahí no generar cierta expectativa que genere, ¿no?, una imagen de quizás mucho trabajo, ¿sí? Pero acá lo que estamos haciendo en este módulo, lo que subyace de manera implícita es que ustedes participan de una tarea de trabajo de investigación, formación, acción, ¿sí? Yo soy docente investigador de acá del Comahue, entonces me propuse generar conocimiento a partir de las prácticas de ustedes, ¿sí?, y poner en contraste esto con lo que vamos encontrando en distintas publicaciones que también nos comentamos allá en los encuentros anteriores. Entonces, la particularidad que tiene este módulo es que hemos producido conocimiento a partir de todos. No es que uno le está bajando, ¿no?, información teórica de allá, ¿no?, de publicaciones, no. Está saliendo de adentro, está saliendo de abajo, ¿sí? Y esto es un valor agregado que no se da siempre en el dispositivo de formación. Entonces, en primer lugar, agradecer la participación de todos ustedes y dar cuenta del valor que tiene, y que esto se logró gracias a la participación de ustedes, ¿sí?, que hemos producido este conocimiento, ¿sí?, que tiene que ver con, acá tenemos estas 3, 4, 5, 6, 7 categorías que puedo identificar de todas las respuestas, ¿sí?, y comparé las respuestas que ustedes habían dado en un principio, ¿sí?, cuando respondían con el cuestionario como docentes, y a las respuestas que dieron los estudiantes. A ver que voy a hacer una cosita. Tenemos por un lado, la primera categoría tiene que ver con ética e ideología. Es decir, corresponde a todo lo que implica reflexionar, todo, o sea, la categoría ética e ideología implica el por qué hacemos esto. Es decir, por qué yo juego, ya sea con videojuego
o juegos recreativos tradicionales, ¿sí? La barra azul tiene que ver con los ambientes lúdicos del estudiante, es decir, un entorno personalizado. La barrita de los colores verdes tiene que ver con los entornos lúdicos de enseñanza que generó utiliza el docente, ¿sí? De forma personal, ¿sí? La barrita roja tiene que ver con los deseos de promover un entorno de aprendizaje lúdico en el estudiante, y el amarillo en el caso del docente. Entonces, acá podemos ver que en lo que es ética y ideología, ¿sí? Hay un alto porcentaje donde los docentes, ¿sí? Ven importante el uso de esto para promover estrategias de reflexión, de comprensión, ¿sí? De buscar una finalidad diferente que enriquezcan los entornos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? No tanto se da, por supuesto, que es entendible, ¿no?, en los estudiantes que ellos tienen una mirada más acotada acerca de los videojuegos porque no lo ven trasladable mucho, ¿no es cierto?, al contexto educativo, ¿sí? Eso por un lado. Pasamos a la categoría de producción, ¿sí? Veamos que en la barrita, en la parte verde, ¿sí?, que significaría el entorno lúdico de enseñanza docente, es lo que el docente ve como necesario, ¿no?, el uso de los videojuegos, porque nos permite producir, crear, generar, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que, digamos, repito, con esto, ¿no?, de experimentar, de hacer, ¿no? En cambio, en los estudiantes no es tanto el porcentaje, porque como que están más inmersos en esa lógica, y entonces no lo ven factible o no logran darlo cuenta y asociarlo, ¿no?, con el campo educativo. Se corresponde un poquito también con la categoría anterior, ¿sí? En el caso de lo que es gestión del desempeño o performance, tiene que ver mucho con para qué me sirve hacer esto, ¿sí? Es decir, de qué me sirve ese tipo de estrategias, ¿sí? Y ahí sí aparece un alto porcentaje en docentes de poder enriquecer la práctica de enseñanza con estrategias lúdicas para potenciar habilidades personales, ¿sí? Gestión de contenido es, por supuesto, un entorno bastante, digamos, como previsible, ¿sí? Es que muy poquito el porcentaje, ¿sí? 1,3, donde los estudiantes puedan pensar que aprenden algún tipo de contenido, ¿sí? En realidad ellos lo ven como que aprenden más estrategias, ¿no?, habilidades, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos invita a ver que necesitamos utilizar esta estrategia para potenciar la comprensión de contenidos con el aprender a hacer, ¿sí? En lo que es gestión individual, tenemos acá un importante porcentaje que en el campo de los estudiantes lo ven como que justamente les permite promover un montón de habilidades, ¿sí? También se detecta en los docentes, personas grandes, personas adultas, que el uso de esta estrategia les ha permitido aprender inclusive a usar el celular, ¿sí?, o a usar mejor la tecnología como la computadora, ¿sí? Esto, por supuesto, no entramos a hacer una discriminación por rango etario porque vamos a encontrar algo más realmente enriquecedor, pero esto nos da un patrón general, ¿no?, de lo que pasa a nivel global en distintos niveles de participación. Y algo muy importante es esta categoría, la gestión social. Fíjense el alto valor que le dan los estudiantes, acá tenemos un 29,87%, versus los docentes que son porcentajes muy bajos, ¿sí? Pero cómo estamos por ahí, no es que lo estamos haciendo nosotros, sino que de manera quizás no consciente, estamos dejando de lado la necesidad de socialización de los estudiantes, y que se pueda verse potenciado por los efectos de la pandemia también, ¿sí? De cómo esto, ¿no?, del encierro, quizás los estudiantes vieron cierta forma de socializar a través de los juegos en línea, ¿sí?, ya sea el celular, la computadora, pero que sigue siendo una fuerte demanda. Entonces, nos invita a pensar, bueno, ¿qué lugar le damos a los espacios de socialización en los entornos educativos? ¿Sí? Yo lo veo eso, ¿no?, como una gran alerta, ¿sí?, para tener en cuenta y repensar cómo usamos estas lógicas para, ¿no?, promover la socialización, y que implica, ¿no?, trabajar ahí, por ejemplo, en la escuela secundaria, los acuerdos claros de convivencia, ¿sí? La diversidad que tenemos, ¿no?, de
situaciones, los vínculos, cómo generamos vínculos, ¿no? Yo creo, Marce, perdón, que también implica como revisar qué entendemos por socialización, ¿no? Yo creo que a estas alturas hay que revisar ese concepto también, porque lo que tenemos entendido como docentes y como docentes por ahí con más años como socialización, de repente no es lo mismo que ellos están extendiendo o que ellos necesitan. Y uno está insistiendo y machacando en que la socialización tiene que ser de esta manera, y por ahí para ellos de repente eso no es tan importante, ¿no? Que yo lo que digo siempre, por más que uno piense que no corresponde, porque sí, tiene, pero bueno, pero muchas veces digo es lo que hay, y es lo que hay, es lo que ellos sienten y lo que ellos viven. Entonces, también revisar un poco qué entendemos por socialización, mirando desde la mirada de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos demandan de socializar? Por ahí no es lo mismo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad que lo simplificaste con una gran riqueza, Gaby, esto, ¿no? De qué entendemos por socializar, ¿no? Una pregunta esencial que deberíamos plantearnos todos como docentes y ahí Es que ver. además creo, Marce, que todos aquellos que tenemos, y todas aquellas que tenemos hijos e hijas en esas edades, nos lo planteamos a menudo, porque es el tema, y ay, no socializa, y ellos dicen, ¿y quién te dice que no socializa? O sea, entonces también enfocarse eso, no quiero decir con esto ni estoy dando un juicio de valor sobre cuál es la socialización adecuada o cuál es mejor o cuál es peor, pero sí muchas veces planteárnoslo, ¿no? También no solo como docentes, sino como padres y bueno, como todo un entorno y aquellos que no tengan hijos será con sus estudiantes, de que no es solamente una la mirada, ¿no? Y por ahí alguno, en un foro alguno lo puso que me encantó, que dijo, donde pongas la lupa, ahí va a ir, ahí va a ir como, depende de dónde se ubique la lupa, la mirada que vas a tener, ¿no es cierto? Entonces, siempre tener en cuenta eso de que no somos dueños de la verdad, ¿no? Ni dueñas de la verdad, ni mucho menos. Sí. La verdad que sí, que esto nos lleva, ¿no? A interpelarnos, ¿no? Un montón de cuestiones en el campo educativo que justamente era como uno de los puntos, ¿no? De este módulo que es, bueno, cómo ponemos en diálogo el contexto educativo con lo que pasa afuera, ¿no? Y que los estudiantes lo traen y lo vemos en los pasillos, bueno, como contaba al principio, ¿no? En las aulas que están haciendo la consigna, pero solo están jugando. Entonces, bueno, y cómo se da, ¿no? El aprendizaje de los contenidos, las habilidades individuales, de cómo se pone un poco en la socialización. La verdad que aparecieron cosas muy interesantes y la categoría Nada no sé, que han respondido muchos, nos lleva también a seguir pensando, bueno, qué está faltando, ¿no? En esos estudiantes para motivarlos o para dar cuenta de cómo pueden ellos eh, resignificar justamente lo que están aprendiendo o lo que les está faltando. ¿Sí? Entonces, bueno, acá abre más todavía la puerta a seguir indagando qué ocurre, ¿no? Con este conjunto de habilidades que hemos logrado identificar. Reitero, gracias por la participación y tarea de todos los que están aquí presentes, y bueno, lo pudieron, ¿no es cierto? Pero han logrado aplicar el cuestionario y pudimos recuperar esta información, que no es algo que viene de afuera, sino que viene de adentro, ¿no? De las instituciones que ustedes han aplicado el cuestionario. Así que la Tal verdad cual, que, que nos está pasando a nosotros, más allá de exacto, lo que lo podamos leer en las bibliografías o lo podamos ver en las noticias, nos está pasando a nosotros, no es algo que sucede en otra galaxia ni tan lejano a nosotros, o sea, nos pasa cotidianamente. Entonces, fundamental, como dice Marcelo, me parece fantástico poner en juego estas cosas para que veamos y bueno, y podamos accionar, ¿no? totalmente. Así que bueno, nada, reforzar lo que dijo recién Gaby, esto no viene de afuera, sino que viene de adentro. Eh, por eso uno por ahí lee un artículo o lee un artículo ya sea de divulgación, un artículo periodístico, un artículo de algún libro, ¿no? Sobre el tema y lo ve como distante, no como lejos. Y esto, sin embargo, es acá, auténtico, Neuquén, ¿sí? Nos pasa a nosotros. La verdad Claro. que no puedo cerrarlo de mejor manera como dijo Gaby, ¿no? Nos pasa a nosotros y tenemos que poner foco en ello, ¿no? Un poquito, pero bueno, somos parte de esta realidad. Eh, Bien, ahora vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, antes de seguir la Claro. siguiente tarea.
Pueden hablar, no, anímense, Sí, no, sí. acá todas las opiniones van a ser tenidas en cuenta y, y estamos en espacio constructivo, así que cuando quieran hablar, levantan la mano o bueno, ponen y participan, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, justamente hacerlo dinámico, ¿no? Y participativo, es un poquito, ¿no? Pensar lo que hicimos, ¿sí? Yo le voy a compartir en el chat un enlace para que respondan, es algo muy sencillo. En realidad lo pueden responder por chat, pero es para ver la respuesta general de todos, ¿no? Los participantes, que nos da una impresión global de esto. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Los videojuegos se diseñan articulando variables que se consideran relevantes, tales como las metas y objetivos, el tiempo, la secuenciación, los niveles de dificultad, entre otros. En el diseño de la secuencia didáctica, ¿sí?, se tienen en cuenta las condiciones de trabajo escolar, el contenido, el tiempo, así como la carga horaria disponible, y el hecho de que es un docente quien coordinará la sesión de juego y su posterior recuperación conceptual. Los videojuegos son concebidos como disparadores que forman parte de una secuencia de trabajo lúdica, pero que implica el despliegue de un conjunto de estrategias y habilidades. Pregunta de discusión, y esto le invito a pensar y a responder en este escenario. ¿Pueden las secuencias didácticas seguir la lógica antes descrita analógicamente, es decir, una secuencia de trabajo lúdica? Ahí les mando el enlace y es de respuesta muy sencilla, sí, sí, no, tal vez, y ahí compartimos un poquito la respuesta con respecto a esta analogía, ¿no?, entre la lógica de un juego, la secuenciación que tiene, y la lógica de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esto, Marce, lo hacen ahora, ¿no es cierto? Sí, esto lo hacen ahora, Bien. yo voy a Y después, compartirla. y después los vamos a distribuir en salas o no. No, no, Bien. no, después viene Ah, eso. Ahora bien, vamos a ver bien. las respuestas. Perfecto, perfecto. Ahora es la respuesta, perfecto. Es sencillito, ¿eh? Son dos preguntitas. Ahí lo voy a mostrar. Entonces, en ese enlace ingresan el cuestionario, ¿sí? La primera dice, ¿pueden las secuencias didácticas seguir la lógica antes descrita analíticamente? Es decir, una secuencia de trabajo lúdica, sí, no, tal vez. Y después al revés, ¿sí? ¿Pueden los videojuegos seguir la lógica de las secuencias didácticas? Es decir, una secuencia de trabajo disciplinar, sí, no, tal vez. Y ahí veremos la respuesta de ustedes. ¿Qué pasa, no? Cuando, o sea, acá la idea es, ¿qué pasa si transfiero cierta lógica de trabajo del contexto de los videojuegos al contexto educativo? ¿Y qué puedo transferir de ese contexto al campo educativo? Y al revés, ¿qué puedo transferir del contexto educativo al contexto gamer? ¿Sí? Veremos ahí qué responden y compartimos, qué podemos interpretar de ese conjunto de respuestas que ustedes puedan aportar ahora. Un segundito. Dice que siempre no estamos como país pensando, bueno, ¿qué de lo de afuera traigo, no, al contexto educativo? ¿Por qué no también pensarlo al revés? ¿Qué del contexto educativo puedo llevar, no, a otros contextos donde se desarrolla la cultura y tipo de prácticas? Que respondan todos y todas y compartimos la respuesta. Los participando. Y mientras tanto, les voy adelantando que van a trabajar en consecuencia, a continuación, en salas, así que van a formar de manera aleatoria grupos de trabajo, ¿sí?, para responder
para discutir, ¿no? Un poquito lo que estuvieron trabajando y socializar ahora a continuación. Ahí nos queda un poquito por responder. Comparto. Bueno, estoy compartiendo la respuesta. Tenemos, en primer lugar, dice, ¿no? ¿Pueden las secuencias didácticas seguir la lógica antes descrita analógicamente? Es decir, una secuencia de trabajo lúdica. Es decir, lo que estoy planteando es si yo puedo transferir componente de escenario lúdico al escenario educativo, ¿no? Y tenemos que el 66,7% dice que sí, ¿sí? Y el resto dice tal vez. No hay ninguna respuesta aquí de que no, entonces tenemos una alta chance, ¿no? De transferir, ¿no? Elementos de un contexto no formal a un contexto formal, que es el escenario educativo. Ahora veamos el pensamiento inverso. ¿Pueden los videojuegos seguir la lógica de las secuencias didácticas, es decir, una secuencia de trabajo disciplinar? ¿Sí? De que tenga un poquito más repartido. Dicen que sí, el 60%, ¿sí? Tal vez el 33,3%, y aparecen como respuesta no 1, que es 6,7%. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es ver, ¿no? Cómo nos vemos, cómo nos podemos mover, o qué dificultades podemos encontrar, ¿sí? A la hora de hacer este ejercicio, ¿no? De razonamiento analógico, de transferir de un contexto a otro, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí generalmente nos resulta más fácil trasladar herramientas, elementos de un contexto formal a otro, pero en el momento de pensar de un contexto no formal a un contexto formal, encontramos quizás más dificultades, ¿no? Tendríamos que por ahí salir a buscar respuestas afuera del contexto formal a ver qué nos dicen, ¿sí? ¿Qué les pasa a los de afuera, ¿no? Pensando, ¿no? En la institución como el adentro, donde estamos todos y estamos encontrando esta realidad, ¿sí? Bien. Comentarios, consultas, dudas, inquietudes. Pueden hablar. Hoy es mi último encuentro, ¿sí? Si no, entonces pasamos a el trabajo en salas. Yo acá le estoy compartiendo los dos momentos de salas, ¿sí? Vamos a dedicarle 10 minutos a la parte 1 y 10 minutos a la parte 2. Entonces, de manera aleatoria, ¿sí? Ustedes van a trabajar en grupo, ¿sí? Yo les voy a compartir por el chat las preguntas, ¿sí? No significa que la tengan que responder una por una, Claro, sino que son claro. varias preguntas para Para discutirlas. discusión, tal cual. Exactamente, claro. Y ver cuál de esas les resulta más fácil responderla, que no va a dejar de lugar al resto, ¿sí? Simplemente son preguntas para pensar, ¿sí? Y dar respuesta a la misma. Van a buscar un vocero del grupo que represente esa discusión y comente, ¿no? Aquí arriba, ¿sí? Luego de los 10 minutos, pasamos a compartir la pregunta de la parte 2, discuten al respecto y socializamos una vez que terminan el tiempo, los traemos de vuelta a la sala general y ahí compartimos la respuesta de cada equipo, ¿sí? De cada grupo. Marce, perdón, vuelven a la sala general luego de discutir las dos partes, ¿no es cierto? No Sí, en el medio. Bien, perfecto. exactamente, sí, sí, sí. Cuando terminen los primeros 10 minutos, ahí compartimos las preguntas, como justamente va a ser como la señal, ¿no? Que terminan los primeros 10 minutos, arrancan los segundos 10 minutos y Claro, se ocupan de responder la segunda parte, ¿sí? De la discutir la segunda segunda parte, parte, ¿sí? tal cual. Así que Para, ahí, para que también dosifiquen el tiempo y no se extiendan por ahí, para que dosifiquen el tiempo, porque después les van a llegar las preguntas de la parte 2 y no terminaron la parte 1. exacto. Así que véanlo como un pequeño ensayo de juego
de meta inmediata. Y bueno, se van a encontrar con los integrantes, ¿no?, que están aquí participando, que son en total 17, de distintos niveles, ¿no?, primaria, secundaria y terciaria, así que van a tener distintos pareceres y van a tener que coordinar ahí, ¿no?, los aspectos más generales y comunes que pueden encontrar, retomando todo lo que fueron trabajando, ¿no? Como un poquito, ¿no?, seguir decantando todo lo que estuvieron ustedes haciendo, ¿no?, durante este módulo. Así que bueno, ahora yo armo los grupos en salas y van a dar ustedes a aceptar para ir a esa sala. Van a ser unos 3, 4 participantes por salas, así que ahí ya abro y ustedes aceptan la invitación y van a ingresar y conocerse al interior de los grupos. Y ahí enseguida, una vez que ustedes aceptan, yo les mando la consigna. Ahí ya tienen para ingresar. Gaby, ¿vos se vas el tiempo? ¿Qué, Marce? Perdón, ¿me hablaste? ¿Querés llevar el tiempo? Sí, 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 sí. Va justo, Son justo las 7, así que 7:10, tal cual. Los controlo. Dana y Soledad faltan que se unan a los grupos. Dana y Soledad, si están ahí, para que se unan, acepten la invitación y se unan a los grupos pequeños, a las salas pequeñas. Ahí la mandé. Eso te iba a decir, para que las pongas y no las mandes. ¿Sabes qué pasa? También nos toma. Vamos a arrancar. ¿Quién se anima a comentar qué pudieron arribar como respuesta a las preguntas que se les planteó hoy, ¿no? Que eran varias. Una de ellas, bueno, se abren nuevas interacciones entre profesores y alumnos, qué lugar ocupa el ensayo de error en nuestras prácticas de enseñanza, qué estrategias despliegan los alumnos al momento de evaluar, ¿es realmente la evaluación un contenido disciplinar desarrollado en las clases para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo sé que esa era una de las preguntas que planteamos al principio de todo esto y que tiene que ver, ¿no?, con para qué enseñamos, ¿no? ¿Para qué evaluamos? ¿Sí? ¿Quién se anima a comentar? Nosotros, yo empiezo. Buenísimo. Bueno, nosotros estuvimos conversando un poco, no me acuerdo bien las preguntas exactamente, pero voy a hacer así hablar sobre lo que anoté. Hablábamos de la resistencia a los videojuegos. Una compañera ahí, Luciana, comentaba que ella trabaja en secundaria y cuando hizo este cuestionario, muchos no jugaban a videojuegos, ¿no? Y cuando se les presentó un videojuego acerca de Célula, creo que era, como que no se entusiasmaron, porque no le llamó mucho la atención, creo yo, eso es lo que estábamos conversando, llevar al terreno del aula un videojuego que tal vez les parecía que era de aprendizaje, entonces no me gusta, esto no lo quiero hacer. Era una trampa, como que yo quería transformar algo divertido en algo escolar. Era muy lineal la relación para ellos. Y también decíamos esto de que por ahí ellos utilizan muchos videojuegos de entretenimiento y después sí no saben usar la computadora, por ejemplo, ¿no? No saben prenderla, muchos no saben apagarla, algo que digamos es sencillo, no saben poner algo en Word, entonces tampoco saben buscar información porque Internet es como gigante y te aparece muchísima información, pero no saben filtrar y decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto viene de tal lugar, esto de tal otro. Y después
hablábamos sobre el aprendizaje, que lo tomamos como error, nosotros, el error como aprendizaje, pero también decíamos, estábamos conversando sobre esto de cambiar esa mirada que cuesta, que el error es aprendizaje, ¿no? Y que cuesta también porque nos da vergüenza. Estábamos conversando nosotras hace un ratito sobre los errores que tuvimos en el trabajo que enviaste vos, Marcelo. Sí. Entonces decíamos, yo no me animaba a preguntar, por ejemplo, ¿no? Uy, ¿en qué estoy haciendo mal? Y no entendía algo y no me animaba a preguntarte. Entonces decíamos, desde nuestro lugar ya estamos viendo que el error es como algo que te da vergüenza, como algo que está mal. Claro. Y en nuestros estudiantes también pasa lo mismo. Entonces cambiar esa mirada de, bueno, hay un montón de maneras de equivocarse y todo eso es aprendizaje, siempre va a ser aprendizaje. Fíjese cómo ahí, ¿no? Darle ese giro conceptual, esa representación que tenemos al tema del error, ya nos permite generar nuevas interacciones entre alumnos y docentes. Ahí como que se responde, ¿no?, también esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo genero nuevos vínculos con mis estudiantes? Y que ahí está excelente lo que comentan, porque justamente cuando pensamos este módulo, decíamos con Gaby, no queremos que piensen en diseñar secuencias, ¿no? Que ustedes vivan primero la experiencia antes de pensar en el diseño de algo para aplicarlo, ¿no? Primero lo vivo y después lo adecuo a mi contexto, ¿no es cierto? Y está genial esto que están compartiendo, porque nos permite ya pensar desde cómo yo planifico algo, en primer lugar dándole el lugar al vínculo, ¿no? Cómo esa planificación va a construir un tipo de vínculo, ¿sí? Y primero por eso justamente cómo habilito la reflexión en cuanto al valor del error, ¿sí? Está muy bueno. ¿Algo más? Esta primera parte. Esto como No, pensar la flexibilidad, poder flexibilizar Mm, el pensamiento y entender, bueno, el error también, esto lo charlábamos con las chicas como una estrategia sí, y poder salir fortalecido, digamos, una cuestión de resiliencia desde ahí. Sí, totalmente. también Sí, cambiar el modo de la evaluación, ¿no? Como que uno sigue tironeado con eso de, bueno, yo realmente puedo usar la evaluación en distintas instancias, sacármelo de la acreditación y trabajarlo en el aula incluso para construir criterios de evaluación comunes. Cuesta, yo decía, nos cuesta a nosotros y yo algunas cosas estoy intentando con los chicos de, bueno, yo contaba el caso de media y lo que uno, digamos, explicita de lo que mira, de lo que evalúa, también les parece raro. O sea, como que ellos no se sienten empoderados ahí sí, todavía, les parece raro. Entonces, bueno, es a seguir probando. sí, sí, sí. Es justamente ¿no?, eso que había puesto en el encuentro anterior, esto que resulta extraño a lo escolar, ¿no? Y lo estás contando vos, Luciano, muy bien. O sea, trasladar estas lógicas de un contexto no formal a un formal, donde ya estamos justamente formateados de una manera de pensar, y le saltás Sí, con esto, así, y ahí genera justamente también esta expectativa, ¿no? De, ¿estoy entendiendo bien la consigna o qué me está pidiendo, ¿no? Y que lo han sí, pasado ustedes, ¿no? O sea, sí. por dónde viene la cosa, ¿no? Y es autodescubrirse en esa nueva situación, ¿sí? Sí. y después Digo, decíamos que por ahí Sí, sí, Luciana. no, como que la lectura es, bueno, está todo lindo, pero ¿la nota cuál es? Como que a mí siempre, como que una vez encuentran comodidad, Aprobé. pero ¿la nota cuál es? Sí, Y después Sí, nosotros decíamos en primaria, por ahí trabajamos por proyecto, entonces por ahí la palabra evaluación no aparece tan fuertemente en el aula para los chicos, digamos, sino que es como un producto por cada proyecto que haces, el producto final, digamos, es el que vos evalúas desde tu lugar como docente, y con las experiencias y con lo que te dicen los estudiantes, pero no hay algo como, bueno, vamos a hacer una evaluación ahora, sino que se comenta en un principio cuando presentás, digamos, el proyecto que vas a trabajar. claro. Está bueno eso que comentás, Ludmila, porque justamente es lo que van a tener que comenzar a transitar los docentes de escuela media, ¿no? Con el nuevo diseño curricular, y empezar a pensarse en proyectos que aborden problemáticas de distintas disciplinas, donde la evaluación cambia de lugar, cambia completamente, y no es, digamos, ese pesar que por ahí no hubo un momento de la evaluación, estudiar, no estudiar, qué sé yo, bueno, todo lo que genera, ¿no?, en la escuela secundaria, y se vive de otra manera, ¿no? Más como esta revisión crítica de lo que estamos produciendo, ¿no?, en este camino, y que, bueno, que creo bueno que la gente, ¿no?, los docentes de la escuela primaria acompañen mucho o comparten esas experiencias de cómo es trabajar en proyecto y cómo la evaluación cambia de lugar completamente, ¿no? Y tiene otra connotación en el contexto del
Bien. ¿Alguien más? Y bueno, perdón, parte 2 que tiene que ver, las preguntas eran las siguientes. ¿Es posible poner en relación la evaluación del contenido disciplinar con las mecánicas que ofrece el formato de los videojuegos? ¿Podemos cambiar el lugar de la evaluación de nuestras prácticas de enseñanza, es decir, pasar de la evaluación como estrategia y metodología a la evaluación como contenido, es decir, enseñar a evaluar? ¿Qué tensiones contenido-forma es necesario resolver en esta producción? ¿Qué decisiones deberíamos tomar, ¿no? Los docentes en la gestión de la clase? El mismo grupo, si quiere comentar la respuesta, y luego pasamos a otro grupo para que compartan sus discusiones. Bien. Bueno, ¿seguimos el grupo 1? Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo justo me salí ahí porque tuve un problemita con internet, pero sí, la idea sería, bueno, esto, poder planificar la estrategia de la evaluación, no como algo final, sino como un contenido. Estábamos pensando ahí cómo, pero sí tiene que ver con poder organizarlo y trabajar con esta anticipación. Y para verle realmente desde los chicos, tiene que ver con otra mirada, otra cabeza, para verlo como algo útil que nos puede llevar y no como algo que va a decir, determinar algo si es algo blanco o negro, digamos. No como un fin, sino como algo que nos ayuda, nos acompaña. Bien, Claro, como en esta conocimiento. evaluación, Sí. como esta evaluación de proceso que se dice, ¿no? La procesual, que supuestamente la hacemos, ¿no? Todo el tiempo estamos evaluando en aula, o al menos eso es lo que queremos hacer. Después, bueno, también decíamos esto de cambiar esa mirada de la evaluación como algo que da temor, ¿no? Ahí también Luciana decía que en sus clases daba la evaluación y les permitía usar el manual y su propia carpeta, la carpeta de los estudiantes, como un tema de seguridad y también para que ellos tengan el material disponible para poder, no sé, en este caso cómo hace las preguntas o lo que sea que evalúa, ¿no? Es Claro, como un... que eso demanda también no hacer preguntas fácticas, o sea, de reproducción de información, sino de establecer relaciones y de que por ahí tenga un sentido, y aprenden más la lógica de la disciplina que los datos sueltos, que en definitiva es lo que uno siempre termina tomando como asegurando el contenido, y después no, el año siguiente no está y no tiene sentido para ellos y se vuelve monótono y sí, no tiene nunca un asidero, digamos, es reproducción. Entonces, yo Y no eso les digo la palabra evaluación, trato de esto de los criterios de evaluación y que yo transparentarlos, pero cuando hay ese tipo de actividades no les digo que es una evaluación, sino que es una integración, como que te quedan mirando. Cuando lo terminan de hacer les digo, bueno, esto sería una evaluación convencional si se quiere, pero sí, sí. no, Verlo como un solo, trabajo práctico también. claro. Sí, es importante justamente, ¿no? Por un lado, cómo le damos otro significado a la misma tarea, pero sin desmerecerla, pero alcanzando el mismo objetivo, que es, bueno, quiero saber, por un lado, qué aprendieron mis estudiantes para tener seguridad de cómo avanzar, pero que también ellos se apropien de eso, ¿no es cierto? Deben haber esto, ¿no? De trabajar con el manual, con los libros, que volver a visitar, ¿no? Esa información, esos datos, es volver a mirarlos en otro contexto o un momento posterior a todo lo que se fue desarrollando para ver qué vuelvo a comprender de eso que lo vi anteriormente, ¿no? Y que justamente necesitamos también darles espacio para volver a madurar, ¿no? Esa comprensión de esos conceptos, ¿no? Que son un montón, ¿sí? Fíjense el tiempo que nos lleva a nosotros formarnos y por eso queremos, ¿no? Que en una clase o en un trimestre los chicos aprendan toda una disciplina, ¿no? Claro, también decíamos eso, aprender a parar, aprender es algo que tenemos que revisar, aprender a trabajar con los emergentes. ¿Qué pasa cuando sale un emergente y no sé cómo seguir, ¿no? O cuando el tema no es interesante, también tener esa flexibilidad en la planificación para poder cambiar, para poder regresar, volver, darme cuenta que mis estudiantes por ahí no están entendiendo el tema y revisar de nuevo. Algo que yo hice por primera vez este año en media es así como un espacio metacognitivo, preguntas de relación y de integración.
como que les propuse una situación en donde iban a visitar un aula de primer año, donde iban a empezar a ver el tema, por ejemplo, célula, que bueno, que es un tema porque tiene su complejidad y bueno, requiere un pensamiento abstracto que está en desarrollo, y bueno, no le ven el macro, digamos, solo ven las partes, la memorización de las partes. Entonces yo les decía que no que le brindaran información, sino que le explicaran a un chico que recién va a empezar el tema, que le den consejos de cómo estudiarlo, de cómo preguntar, de qué es lo importante, por qué lo vemos desde el área, y la relevancia, ¿no? Como que ellos hicieran ese ejercicio y que les den consejos para estudiarlo, o sea que sí o sí tuvieron que revisar sin que yo les diga qué hicieron ellos. Entonces siempre decían, bueno, preguntá, no dejes todo para el final, qué recursos usar, eso estuvo bueno. Este, justamente hoy es martes. El viernes pasado, observando otras prácticas docentes de profe de física, y me sorprendió encontrar algunos estudiantes que pasaban el pizarrón a resolver, ¿no? Actividades, y ellos mismos bueno, se explicitaban las preguntas que se hacían, ¿no? ¿Qué dato necesito o qué necesito hacer yo para resolver esto? Se hace una pregunta súper metacognitiva, donde ellos se interpelan a sí mismos, ¿no? De qué tengo que hacer para responderlo, ¿no? Y eso es totalmente superador encontrar en los chicos, después de todo un ejercicio, y lo bueno de eso, que sigue siendo tan relevante, importante, que haber alcanzado ese momento de aprendizaje, ya después van en automático y el proceso de autoevaluación queda en manos de ellos. Uno ya directamente les puedo asegurar que hay una instancia que ya ni siquiera hace falta hacer evaluaciones porque ellos mismos se apropiaron de esa herramienta y van contando, ¿no? Por dónde están sus dificultades y dónde están sus fortalezas, y uno los termina de ayudar a resolver y seguir avanzando, ¿sí? Y logramos estudiantes así muy capaces, ¿no? de realizarse y avanzar, ¿verdad? O sea, quiero decir con esto que, como decían ustedes, darnos ese espacio para que ellos puedan comprender esto, apropiarse, que va a llevar un tiempito, pero una vez que lo adquirieron, avanzan por sí solos, y quedan ellos, ¿no? Empoderados con todo este proceso. Bien, gente, gracias por compartir sus respuestas. Vamos a otro grupo, quien quiera compartir. Creo que en la sala 2 no había quedado nadie porque se tuvo que desarmar y ingresar, si no pasamos a la sala 3, es que no va a ser la integrante de la sala 2. ¿Puedo comentar algo? Sí, No, sí, en realidad también algo que por ahí tenemos que ir replanteándonos como docentes siempre es que la evaluación no solo es para poder dar cuenta de qué aprendieron los chicos o las chicas, sino también qué es lo que nosotros necesitamos reforzar como docentes o qué fue lo que podemos tener como una retroalimentación también de nuestra práctica. Entonces, cuando podemos explicarle también eso a los estudiantes, también están un poco más relajados de que no es solo que se está evaluando para ver el error, sino también para ver qué tengo que aportar yo o corregir yo o dónde tendría que reforzar como docente para que ellos puedan llegar a la apropiación del contenido. Anabela, lo que decís es excelente y muy puntual, ¿no? O sea, ¿dónde quedamos nosotros, ¿no? En todo ese proceso de la retroalimentación? Es decir, hacernos cómplices a los estudiantes de que uno hace todo esto no solamente para ellos, sino también uno para aprender y seguir reforzando lo que después va a aplicar con ellos mismos, ¿sí? La verdad que lo que planteas es muy relevante, dónde quedamos nosotros en todo este proceso, ¿no? De la relación de enseñanza y aprendizaje. Bien, ¿quién más quiere comentar o vamos avanzando con las siguientes salas? Vamos, hablan todos, ¿eh? Todos y todas, no nos queda mucho. A ver, sala 3. Sala 4. Creo que los estudiantes en la escuela, ¿no? Que no tienen salir a comentar. Bueno, sala 5 entonces. Sala 5, bien, vamos. Bueno, lo vamos a dividir con Anabela, ¿sí? No, un poco rescatar lo que decían las chicas, que también salió en el grupo nuestro con respecto al tema 1, es el tema del ensayo y error, ¿sí? Como método de aprendizaje. Compartíamos que en este tiempo de pandemia nos había de alguna manera
moldeado a los docentes para trabajar con todo lo que es la retroalimentación. Y eso, bueno, nos llevó a ejercitar aún más esto de estar constantemente trabajando con los estudiantes, esto del ensayo de error, encima todo el tema virtual, entonces era corregir, darles así pequeños tips, pequeños consejos de por dónde ir, por dónde no ir. Y bueno, y trabajar mucho esto también con los chicos, con los estudiantes, lo del no bajonearse, sino que al menos a mí me sirvió y lo sigo implementando hoy que estamos en presencialidad, esto de aprender de los errores. ¿Sí? Esto de, bueno, a ver, mirarnos, repensarnos, a ver qué me faltó, en qué fallé, a dónde tuve que haber puesto más atención, a qué le tuve que dedicar más tiempo, y eso capitalizarlo para lo siguiente, para lo que viene. Y me ha ayudado muchísimo en mi caso. Yo, por ejemplo, doy en un CPEM, pero en un plan de adultos. Entonces tengo estudiantes de los 19 hasta 60, 60 y pico de años. Y bueno, y me ha servido mucho esto de estar trabajando constantemente lo que es el error. Como también esto de, al momento de evaluar, ir buscando alternativas, porque vos a ellos les decís evaluación y se les termina, es como que se les viene un caos encima. Sobre todo a aquellas personas que son ya adultas, muy adultas y que hacen muchísimos años que han dejado de estudiar, 20, 30 años, entonces para ellos es entrar en un túnel que andan muchas veces a tientas. Entonces me ha servido esto de trabajar o hacer actividades sin decirles justamente que es un tipo de evaluación, estimular la lectura, por ejemplo, la comprensión, que les cuesta muchísimo, y que ellos hagan producciones a partir de las habilidades que tengan. Mira, hicieron un trabajo muy bonito, les comparto esto, hicieron un trabajo muy bonito acerca de problemáticas ambientales, y cada uno lo pudo desarrollar a partir de ciertas habilidades que tenía. Uno hizo un video, ¿sí? Pero para esto tuvo que leer, tuvo que buscar. Otros hicieron carteleras, uno hizo un tipo portada de diario. Y hay dos chicos que rapean. Y nos contaron a todos lo que habían leído, lo que habían armado rapeando. Fue hermoso. Yo salí chocha de esa clase. Y sin embargo, fíjate que fue una forma de evaluarlo sin decirle que era una evaluación. Y cuando se dieron cuenta que yo me veían que yo escribía, ahí te entran a preguntar. Y ellos estaban felices porque haciendo una actividad que pensaron que era una actividad de 2 semanas, ellos pudieron tener una nota. Y bueno, y después se sacaban fotos, carteles. O sea, fue una linda experiencia a partir de esto, pero desde el principio de año estar todo el tiempo trabajando estos de los estímulos, del error, de que no se bajoneen, que les costaba la comprensión. Así que bueno, lo traigo a colación a esto que estuvimos charlando con las chicas acerca del lugar que ocupa, ¿no? en nuestras prácticas. Bueno, eso, más que nada, creo que fue lo que más hablamos en el tema 1. Bien, y con respecto a la segunda parte. Con respecto a la segunda parte, era algo así, ¿me pueden repetir una pregunta? Porque la hablamos, pero no me acuerdo la pregunta en sí. Teníamos ahí, ¿es posible poner en relación la evaluación y el contenido disciplinar con las mecánicas que ofrecen en formato de los videojuegos? ¿Podemos cambiar sí. el lugar de la evaluación? Eso no sé si estoy respondiendo. Sí, ¿Qué tensión sí. me informa? Sí. Yo les comentaba, en realidad yo soy profe de artes visuales, entonces la evaluación en sí, normalmente como tradicional, no se da. Uno va evaluando durante todo el proceso, desde que empieza el año hasta que termina, o durante los trimestres, y se va trabajando, poniendo en práctica distintas habilidades de ellos. A mí me sirvió mucho durante la pandemia, sobre todo que era necesario revincularse con los estudiantes y buscar espacios. En una clase, por ejemplo, un día iniciamos el Zoom con un juego, y ese factor sorpresa fue como raro. Entonces habían preguntas divertidas, pero mechadas a esas preguntas divertidas habían preguntas conceptuales de lo que habíamos estado viendo durante el año. Entonces, ese juego
sirvió como evaluación y ellos mismos sabían. Y también, como les decía a mis compañeras, a veces es como cambiar la forma de evaluar es todo un proceso para nosotros como docentes, porque es reaprender lo que ya vivimos y lo que aprendimos muchas veces. Lleva más tiempo y también es hasta un poco más engorroso evaluar que si fuesen preguntas memorísticas o preguntas cerradas donde hay una sola respuesta posible. También el juego, los videojuegos, muchas veces ellos mismos pueden crear preguntas, o el cambio de roles, o por ejemplo en arte, era una de los trabajos que hicimos fue, imagínate que se junta Da Vinci, Mondrian y Picasso a charlar. ¿Cómo defenderían sus posturas? ¿Cómo comunicarían lo que ellos hacen? Y es como que ahí te das cuenta si se apropiaron o no de lo que es el cubismo, el surrealismo, y bueno, todo ese, en qué momento histórico estarían, o en qué época podrían encontrarse. Bueno, y eso lleva como a replantear a los chicos, y también que no sea algo repetitivo y aburrido para ellos, pero es toda una búsqueda y el trabajar por proyectos con otros compañeros de otras áreas. Vuelvo a lo mismo, artes visuales plástica es como que te brinda como un poco más tal vez de posibilidades en ese sentido, pero a través de una obra de arte, bueno, esto está en este contexto histórico. ¿Qué saben de esa obra de arte? Porque La libertad guiando al pueblo tiene un contexto histórico que están estudiando en historia, en ciencias sociales, pero a veces es necesario que puedan hacer ese cruce, de que eso está relacionado con lo que está viendo. Y bueno, lleva todo un proceso y un desafío bastante difícil, y por ahí yo cuento en cierta forma la ventaja de que cuando estudié hace muchos años en el secundario, estudié con un plan que era el CBU en Río Negro, y bueno, trabajaban por proyectos y de manera transdisciplinar, entonces eso como que a mí me ayudó a poder hacer ese proceso como estudiante, y después intenté reflejarlo en mi práctica, ¿no? Buenísimo, muy, muy linda experiencia, interesante los saberes que nos compartís, Anabela, y esto, ¿no? Del tiempo que estamos darle para que esto decante y se comprenda y después se capitalice, ¿no? En resultados positivos de los estudiantes, de que la verdad que es necesario. Y también doy cuenta de cuánto espacio necesitamos nosotros docentes para compartir estas experiencias. ¿Viste? Como les decía al principio, como que trae experiencias de otro lado, publicaciones externas y demás, pero hay tanta producción en situación, ¿no? En el mismo contexto, que estamos justamente resignificar lo que estamos haciendo en las jornadas escolares para compartir esto, ¿no? Porque siempre son todo el tiempo problemas, 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 y dónde están las buenas producciones que serían bueno poder compartirlas, para ir viendo qué podemos ir haciendo, para ir cambiando los distintos modelos de enseñanza en los distintos campos disciplinarios. Es como que tenéis mandatos, ¿no? Como que dicen, bueno, en ciencias naturales no puedo hacer esto, sí lo otro. Y en disciplinas, ¿no? Como lo que es el campo de las artes, que permiten o está autorizado otras cosas, ¿no? Y la verdad que en realidad son simplemente, me parece como estereotipos establecidos que no tienen fundamento, ¿sí? Así que buenísimo eso es un plato, Anabela. Bien, ahí la volvimos a recuperar a Gaby. Ay, sí, perdón, pero se había cortado en todos lados. Marce, tuviste suerte que se cortó, o sea, a usted se cortó a la tarde y ahora no, pero estaba todo, me salías y miraba, estaba todo oscuro, pero ahora bueno, iba volviendo. Bueno, mientras dure, acá estoy. Bien, continuamos entonces con la sala 4 o 3. Sí, nosotros sala 4 si no hay nadie en la 3. Dale, Augusto, te escuchamos. Bueno, nosotros estuvo bueno porque justo éramos 3 personas con 2 compañeras, las cuales éramos de distintas áreas. Yo estoy en la parte media, una de las profes está en superior y la otra profe está en primaria. Así que estuvo bueno, sacamos ideas un poquito entre las 3. Nosotros, en lo que respecta a la parte de qué lugar ocupa el ensayo y el error, sí, por ahí, más que nada lo que vimos, por ahí yo di un ejemplo personal, soy de geología y físicas,
por ahí me pasó mucho con mercología, por ejemplo, con algunos cursos, la dinámica de la clase por ahí los hace un poco más participativos a los chicos, y uno puede tener una dinámica por ahí más veloz, y hay como más un feedback entre profe y alumnos, y que por ahí le intenté plasmar en un cuarto año, y la verdad que no me funcionó. Probé 1, 2, 3, 4 clases más o menos, y vi que no funcionaba, y digo, bueno, se están yendo las clases y vamos avanzando poco, y bueno, la idea es, como dijimos, estoy de acuerdo con los compañeros, las compañeras, sí, por ahí en el error uno tiene que darse cuenta del error, aceptarlo y decir, bueno, tengo que tomar un plan B o pegar un volantazo acá en esta planificación porque no me está dando resultado, y no seguir avanzando en algo que vos sabés que no va a funcionar, porque yo lo veía así. Sí, por ahí, por ahí también hay gente por ahí que no es fácil aceptar el error. Por ahí a mí me ha pasado con compañeros de acá de media, algunos profes, y algunos seguimos y seguimos, dijo. O sea, el que se engancha, y el que no. Eso por ahí también se nota que por ahí no todos los profes tenemos una visión así. Después, en la parte de qué estrategia despliegan los alumnos al momento de evaluar, ella también, bueno, más o menos concordando con los grupos que pasaron antes, sí, el momento de la evaluación, por ahí la profe que habló recién de mayores, también pasa, estoy con mayores, y sí, cuando uno habla del tema de evaluación también es como bueno, se terminaron las clases divertidas, más pasamos a ponernos serios, pero bueno, también depende cómo uno encara las evaluaciones. A mí me ha pasado de hacer, también como dijo la profe hace un rato, una de las profes, creo que el grupo 1, grupo 2, la cual les permití usar la carpeta, y también usar más que nada preguntas de que ellos puedan relacionar, y en mi caso por ahí les daba, recurrí al tema de por ahí preguntas de múltiple opción, en el cual por ahí pasa, yo por ahí les explico en ese momento, digo, por ahí uno no sabe bien la respuesta del todo, uno tiene una idea, pero bueno, con esa idea que uno tiene, o sea, vas relacionando las opciones que tenés y vas descartando cuáles vos ya sabés que hay partes que son erróneas, para que también ellos, más que nada, hagan relaciones de contenidos, por ahí cosas que uno ha visto en otras materias o años anteriores, o lo ha leído en algún lado, y eso yo siempre digo, queda en el subconsciente. Después por ahí un momento uno lo relaciona y empieza a aparecer. Más que nada el tema de las estrategias, nos pasó eso, que bueno, también por ahí yo compartí una situación particular cuando en el CEPEN se hacen observaciones por parte de los directivos, y sí, la verdad que cuando te hacen las visitas, no solo el grupo, la verdad cambia muchísimo, porque qué sé yo, la retroalimentación esa que suele haber en las clases directamente desaparece. Los chicos, o sea, la vicedirectora pasó en mi caso y no, se cuenta que estaba solo, ¿viste? Porque sin duda afecta mucho esa parte. Y después, en cuanto... De la anulación que uno tiene tanto de los nenes como de nosotros mismos. El hecho de que haya un personal superior en el aula es como que te cambia totalmente la visión. Y el trabajo que uno lleva, o sea, uno puede ir haciendo un lindo trabajo durante todos los días, va el directivo a observarte y ese día, bueno, justamente no funciona. Todas las estrategias, la dinámica que vos tenés en el grupo, ese día como que se cierra todo ahí. Sí. No sé si quieren comentar algo más. Con respecto a la parte 2. Con respecto, no, la parte 2 no la pudimos hacer nosotros porque antes de empezar tuvimos un tiempo que no teníamos las preguntas, y no alcanzamos a contestar todas. Bien. Bien, ahí lo que comentaste, Augusto, esto, ¿no? de pegar el volantazo, eso es una simple expresión
que sintetiza lo que es justamente el pensamiento metacognitivo, de que estuviste tomando una acción y diste cuenta que eso no funciona así y cambiaste, ¿no? Y ahí regulaste la situación, que hay que cambiar el sentido, ¿no? Y también tiene que ver con lo que se llama pensamiento contrafáctico, es decir, pienso alternativa opción A y pienso como alternativa, si esto no funciona, opción B, ¿sí? Esto termina pareciendo más una clase de psicología que de formación no didáctica, pero justamente, o sea, todas las cuestiones didácticas tienen mucho fundamento y se respaldan, ¿no?, en lo que son los procesos psicológicos de aprendizaje. Entonces, eso que vos mismo hiciste, bueno, cómo transferirlo a los estudiantes para que ellos lo expliciten y den cuenta, ¿no?, de que si no me está funcionando esto que el profesor me propone, ¿qué puedo hacer como alternativa? Y también, ¿no?, esto, bueno, pido ayuda, ¿sí? Al profe o a mis compañeros para ver qué tengo que hacer o qué no me estoy dando cuenta, ¿no?, en este proceso de aprendizaje. Y mucho con esto, ¿no?, que también me comentaban de la carga que tiene, ¿no?, reconocer el error según la tradición de las personas, ¿no?, o la cultura que tenga cada persona. Para algunos es imposible reconocer el error y para otros se hace más sencillo. Que también invita a, bueno, si tengo un error o reconozco el error, puede ser más sencillo pedir ayuda, ¿sí? Claro, pero tal cual con esto que está tan asociado al error, con esto de lo negativo, ¿no?, que lo hablábamos en los otros encuentros. Tengo tan asociado el error como algo negativo que enseguida veo el error o lo puedo vislumbrar, me anula, entonces siempre enseguida trato o de ocultarlo, o de cambiar, o bueno, o me frustro y digo, bueno, borrón y cuenta nueva, en vez de resignificarlo, ¿no? Sí. Y por ahí, teniendo en cuenta la evaluación, yo había leído un informe de Tonucci que decía que el profesor tiene que observar y acordarse de su infancia para entender a los estudiantes. Y es verdad, porque uno cuando tenía evaluaciones también le pasaba lo mismo. Uno se bloqueaba y no sabía si preguntarle, cómo seguir o entregar la hoja en blanco. Totalmente, o sea, eso es muy importante, ¿no?, lo que decís, Florencia, o sea, no olvidarnos que también fuimos estudiantes, ¿sí? Y acá en esta instancia seguimos siendo estudiantes, ¿no? O sea, y con ese doble rol, estudiantes y docentes, ¿sí? Entonces, por eso nos interesaba que vuelvan a pasar, ¿no?, por esta situación de estudiantes, con las actividades de la secuencia didáctica que los ponen en situación nuevamente para volver a pensar la experiencia y ahí replantearnos nuevamente de cómo eso lo puedo transferir, no para hacerlo más fácil, sino para pensar cómo lo vive el estudiante de hoy y qué estrategias puedo poner en juego para ayudarlos a avanzar, ¿sí? No para que se queden, sino que justamente contar con distintas estrategias de desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes en diferentes niveles de aprendizaje. Claro, Bien. no hacerlo tan mecánico. Por ejemplo, nosotros teníamos antes el cuestionario y era responder de acuerdo a lo que vos tenías. O sea, ahora dale una pregunta abierta y lo podés hacer de manera transversal también. ¿Sí? Y con lo que conlleva, ¿no?, entender las preguntas abiertas, ¿no?, que se pueden disparar un montón de respuestas. Justamente nos pasó con la primera pregunta de la parte 1. Estábamos con Augusto y con la otra chica, y nos quedó ahí esas nuevas, ¿cómo es que decía la pregunta? ¿Se abren nuevas interacciones entre profesores y alumnos? Claro, esas nuevas interacciones. ¿A qué se refería prácticamente? O sea, porque interacciones tenés constantemente, pero esas nuevas, ¿a qué era? O sea, era una pregunta bastante amplia para responder. Y ahí, por ejemplo, una respuesta que podemos encontrar, que saco yo de lo que ustedes van comentando, es justamente establecer nuevas confianzas, ¿sí? Ponerse al pie o a la par del estudiante, ¿sí? Cambiar las modalidades de enseñanza, generar nuevos cruces, distintas formas de acercamiento, ¿sí? Por ahí inclusive, ¿no?, pensarnos más como sujetos humanos, ¿no?, de ser empáticos con el estudiante y acercarnos más a eso, porque por ahí es bueno pensar qué imagen tienen ellos de nosotros, ¿no? Que viene cierto horario, cierta materia, con cierta mecánica, que me está observando, que me está controlando, que quiere más de mí. Sí, sí, ¿no? y lo que ponían también, lo que habían planteado hoy al principio en el chat, de ponerse en el lugar de decir, bueno, si a mí me costó y me resultó complicado de repente esto, o sea, ¿cómo lo harán ellos de repente, o los estudiantes que por ahí no tienen ayuda, o que no tienen cómo recurrir? Entonces, tal cual, lo que dice Marce,
de repente hacer siempre un giro. Y yo lo que digo siempre, qué importante que son estos espacios, ¿no? Para que reflexionemos sobre lo que nos pasa, sobre la práctica, sobre estas idas y vueltas. Como yo le decía a Marcia hoy, cómo damos siempre por sentado los docentes de que esto funcionó y allá vamos. Y de repente cuando nos damos el tiempito para sentarnos y pensar un poco, qué importante que son estos espacios y qué importante que no los perdamos y que los aprovechemos, ¿no? Así sea en conjunto como estamos acá, o solos, releyendo, resignificando, planteándome siempre nuevos interrogantes, ¿no? Porque siempre uno tiene una mirada diferente de acuerdo a cómo lo mira, con qué perspectiva, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿queda una sala para compartir? Sí, nosotros la del grupo 3. Bien. Bueno. Nosotros cuando comenzamos el debate en la sala comenzamos con la premisa de que nosotros todos los años, cuando comenzamos cada uno en sus modalidades o en sus áreas, comenzamos siempre partiendo desde un error. Porque nosotros comenzamos con siempre una evaluación diagnóstica de un grupo, entonces generalmente lo que nosotros fundamentamos, nosotros intentamos brindar, comienza como una prueba, como un prueba-error para ver qué es lo que finalmente nosotros vamos a poder dar a los estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Y pareciera que siempre, como ya lo repitieron, está asociado el tema de la evaluación al número frío como al éxito o al fracaso, y también creo que va de la mano ese diagnóstico inicial que hacemos, la evaluación también, y esta cuestión, estos vínculos que nosotros conformamos con nuestros estudiantes, que nos permiten también, nos retroalimentan a nosotros para saber cuáles son también sus necesidades, sus demandas, y es creo que donde nosotros tenemos que apuntar también, más allá de los contenidos fríos que se bajan y que pareciera que tuvieran que estar. Es cierto que el error juega un papel fundamental para todos y que a nosotros nos está pasando en este momento que nos cuesta hablar, digamos. Cuando dan la palabra, si yo mañana a la mañana voy a estar trabajando frente a alumnos y yo voy a estar hablando muchas horas, y hoy pareciera que me avergüenza el hecho de poder dar mi opinión frente a colegas. Entonces a veces el pararse desde si a mí me pasa esto, digo, bueno, a veces encuentro una explicación de por qué a ellos les pasan ciertas cosas frente a mí. No sé si me expliqué o me rosqué mucho. No, perfecto, Jordan. Bueno, y... No, perdón, tío. No, seguí hablando que estaba interesante, no te voy a cortar. No, y la verdad que nos fuimos tanto con este debate que la parte 2 no la pudimos debatir. No, bueno, esa es la otra parte que también tenemos nosotros los docentes, que tenemos una capacidad muy grande para poder... Después vos no sabés tampoco por qué a tus estudiantes no les alcanza el tiempo, ¿no? Decir, pero ¿cómo no alcanzaron? Exacto. Si yo en casa lo planifiqué y con 10 minutos les sobraba para hacer el trabajo, claro. Yo, por ejemplo, soy profe de educación física de primaria, y en la secuencia didáctica, cuando hubo que poner un ejemplo práctico, yo puse un ejemplo práctico mío con un grado de X, 6º grado, handball, mini deporte. Bueno, todo esto que yo estoy diciendo, cuando yo corrijo ciertas cuestiones motrices o tácticas o específicas del deporte, no solamente lo hago desde la corrección, sino que también para buscar un cambio o una mejora, yo me tengo que hacer parte, yo me tengo que meter como si fuese un alumno más, claro. Y no estar por encima de ellos solamente marcando alguna dificultad. Claro, perfecto. No de espectador, sino involucrado, perfecto. Exactamente. Bueno, fíjate cómo en ese relato sintetizás la pregunta, ¿no? Nuevamente, que por eso planteaba Florencia. ¿Cuáles son esas nuevas interacciones? Esto, ponerme de vuelta en el lugar de alumno, ¿sí? No perder la vista de eso. Sí, o de la parte 2, Marce, que no lo alcanzaron a hacer, pero que estoy leyendo, que dice, ¿qué decisiones deberíamos tomar los docentes en la gestión de la clase? Fíjate, por ejemplo, que dice Jordan, esto de involucrarse, no ser el espectador, no soy el dron que estoy mirando desde arriba, me involucro, me pongo en el lugar
doy vuelta un poco el giro a la clase, que eso nos cuesta muchísimo, o parecería que no, pero cada vez que nos tenemos que poner en el rol de que me toca a mí, lo que dice Jordan, esto de hablar ante pares, de controlar los tiempos para hacer la actividad pautada, nos cuesta mucho porque no tenemos no estamos acostumbrados a pensar, les vuelvo a decir, damos tan por sentada que ya vamos y avanzamos y nos va bien en eso, porque más o menos lo vamos sacando, y bueno, pero tenemos todo un submundo de estudiantes que de repente no pueden encajar, y bueno, esas miradas, eso de involucrarse, muy bien. También, ¿no? En ese relato rescato esto de la cuestión forma-contenido, ¿no? Cómo relaciono esa estrategia, esa metodología, la palabra forma, con el contenido, ¿no? Que es cómo mejorar técnicas de la actividad deportiva que está enseñando Jordan. Entonces, ese cambio de rol rearticula, ¿no? Toda esta lógica de trabajo y de interacción con los estudiantes, nos ponen en otro lugar. Y nos permite, como nos contaba recién, dar lugar, y quizás por ahí no lo pensamos o no damos cuenta de eso, de que el estudiante me vea de otra manera, más cerca de ellos, ¿sí? Claro, Y no claro. como usó muy bien la analogía Gaby, como un dron, ¿no? Que está ahí sondeando, mirando todo desde arriba, y parece que es inalcanzable, ¿no? Eso nos vuelve, como decía, más humanos, ¿no? Más cerca a los estudiantes. Bien, otro comentario, otro aporte. Marce, son las 8:10, para que vayamos como acomodando. Nosotros también estamos como estudiando, no nos alcanza el tiempo. Bien, bueno, estamos justamente con el tiempo final, ahí cerramos, de hecho ya estamos muy bien del tiempo con lo que venimos haciendo. Él le comparto el último power nada más. Por, a colación le comentaba hoy a Augusto, bueno, siempre que uno cuando va a observarlo, yo como profe de práctica docente, siempre está eso, ¿no? De alguien que entra, cambia el contexto áulico y obviamente alterás la relación, ¿no? La situación. Sos como ese gran ojo de gran hermano que está mirando ahí qué hace cada uno. Por eso siempre es bueno trabajarlo muy sutilmente para que uno pase desapercibido en ese proceso de observación, y hacerles también esa devolución que enriquezca, ¿no? al grupo, ya que uno va para eso en realidad. Para cerrar entonces, retomando el título que nos convocó en este módulo, metacognición, cultura gamer y razonamiento analógico, posibles articulaciones para la evaluación. Fíjense, yo quiero acá más que nada marcar que a través del argumento de la analogía pusimos en relación la metacognición, ¿sí? Para repensar la evaluación tomando elementos de la cultura gamer, ¿sí? Como algunas compañeras también comentaban, tanto en los foros como en los encuentros anteriores que han estado haciendo estos cursos sobre gamificación, acá en ningún momento yo hablé de gamificación, que es otra cosa. Con este módulo que estoy haciendo es una introducción, ¿sí? a tomar elementos de las prácticas lúdicas para repensar las prácticas de enseñanza puntualmente en la evaluación, donde utilizamos la analogía, el razonamiento analógico para contrastar escenarios. En el caso del escenario lúdico con el escenario evaluativo, ¿sí? Del campo educativo. Es muy puntual la intervención que tuvimos, el aporte que estuvimos haciendo con este módulo. No estoy hablando de gamificar. Si hablamos de gamificar, tendríamos que estar pensando en cómo armar toda una secuencia de enseñanza-aprendizaje con estrategia lúdica, pero que hay que trazar una narrativa que envuelva a los participantes. ¿Sí? Es un despliegue mayor todavía. Esto es un elemento muy Bueno, ese acotado. lo podemos plantear para el segundo semestre, Marcelo. Exactamente. ¿Sí? Lo vamos a ir pensando para el segundo semestre, y hacerlo por ahí más amplio, estoy con los demás colegas del programa de formación. Pero quería marcar esa diferencia, ¿sí? Entre gamificar y entre lo que estuvimos haciendo nosotros, ¿sí? Que es repensar analógicamente, ¿sí? Estos dos escenarios para focalizar en el proceso de evaluación, ¿sí? No sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer al respecto? ¿Alguna duda? ¿No?
Y queda como tarea final, que lo pueden hacer ahora, o en el transcurso de estos días, que antes de cerrar la camilla, ¿no?, de seguimiento que veníamos haciendo con los participantes. Les voy a compartir enseguida. Están en se ve, ¿no?, el aula virtual. Sí, sí, sí. ¿Sí? Van a ingresar a ese formulario, ¿sí?, que es el último, que los va a llevar de vuelta. ¿Para qué evaluamos? Que fue la pregunta inicial, ¿sí? Inicial, La volvemos claro. a responder con todo lo que hemos estado transitando, ¿sí? Nombre, apellido, edad, sino que habían registrado los participantes. Y tiene que ver, ¿no?, con identificar cuáles son por ahí las nuevas finalidades que ustedes le pueden encontrar a esta idea de evaluar con todo lo que estuvimos desarrollando, una frase por cada idea, por cada finalidad. Y después, la segunda parte tiene que ver con el grado de confianza que les aporta este módulo de formación, ¿sí? A través de lo que fue comprender un poquito mejor la metacognición, la autorregulación, resignificar la evaluación, ¿sí? Y tomar elementos que es justamente como el error, el ensayo de error de las prácticas lúdicas para repensar las prácticas de enseñanza en lo que es la evaluación. Entonces, ¿qué grado de confianza a ustedes le ha otorgado este proceso de formación? ¿Sí? Son esas dos consignas. Parece largo porque son muchos espacios simplemente para completar, pero son dos ítems a responder. Como decía, lo pueden hacer ahora o en el curso de mañana o pasado, y cerramos este encuentro con esta última actividad. Así que no me resta más que aquí comparto junto con Gaby un gracias, porque la producción que han realizado, como les decía, no es la de siempre, sino que han producido conocimiento de la cual forman parte, ¿sí? Hemos contrastado teoría, práctica, realidades, ¿sí?, para repensar nuestra práctica de enseñanza. Así que no me resta más que un aplauso para todos y todas. Bueno, si quieren comentar algo más, todos tienen la opción de hacerlo ahora. Si no, ya Bueno, y podemos... tal cual, y muy bien, porque lo que dice Marcelo, realmente revalorizar esto de que hemos sido parte, ¿no?, de esta construcción, de este conocimiento. No nos vamos, lo que decimos siempre, no nos vamos igual que cuando vinimos. Ese es un poco el objetivo de esto, y realmente desde mi parte, además, que soy docente de primaria fundamentalmente, esto por haber puesto realmente el esfuerzo y las ganas en este módulo que por momentos se les presentó, yo sé que se les presentó como complejo para desarrollar, y sin embargo, bueno, que podamos hacer un cierre de decir el transcurso y el camino cómo fue, y que realmente fue significativo. Esperamos que eso se desprenda de ese formulario final, y que, bueno, esto, que se lleven algo como para, bueno, para resignificar la práctica, ¿no? Así que bueno, un agradecimiento muy grande también para todos por haber participado, por haber estado, por los foros y todo el trabajo. Bueno, abrazos para todos y todas. No se nos cortó la luz, así que podemos terminar No, eso, más solamente que yo. bien. Hoy vine. Bueno, en el caso de que vayamos a desarrollar esto que decía Gaby, una segunda instancia para ya sí trabajar más de fondo lo que sería la gamificación, por supuesto se estarán divulgando los módulos. Vamos a ver qué nos prepara el segundo semestre después del receso de julio. Y bueno, de acá poner la cabeza a terminar este periodo del año y retomar Y, energías. y recuerden que esto les está a disposición, que está en la plataforma, entonces de última por ahí no alcanzaron a leer alguna bibliografía, la sugerencia es que se la descarguen a la bibliografía, que la tengan guardada, porque es bibliografía sumamente interesante. Entonces por ahí capaz que la leyeron apurado, o capaz que algo no alcanzaron a leer, bueno, siempre viene bien. Es un tema súper interesante, es un tema que abre, me parece que muchísimas puertas, y es un tema donde en medio está todo, como todo por construir, ¿no?, con distintas miradas. Así que mi sugerencia y mi consejo es ese: descárguense el material, aquellos que no lo han hecho, ténganlo, vuelvan a leerlo, porque vuelvo a lo mismo, es una lectura bastante llevadera, y eso, que me parece que nos abre un montón de interrogantes como docentes, y decir, bueno, a ver qué hago con esto. Creo que también nos debemos por ahí, ¿no? Vamos a pensar con Gaby instancias más para compartir esta riqueza de experiencia que han compartido, ¿no?, como Anabela, Luciana, bueno, todos, ¿no? Augusto y demás.
Jordan, ¿no? de cómo van trabajando nuevas miradas para acercarse o fortalecer, ¿no? el aprendizaje de nuestros estudiantes en diferentes niveles en los cuales nos encontramos en el ejercicio de la docencia. Así que nada, tienen Muy ustedes bien. acá el espacio para compartir nada más, y si no, bueno, vamos cerrando, y un abrazo para todos y todas. Tal cual. Bueno.